Hola a todos, mi nombre es Ramón, un saludo desde el equipo de Velas. Vamos a ver en este video tutorial cómo ejecutar el masternodo desde una terminal de Linux conectándonos por SSH, por ejemplo en un servidor dedicado o en un VPS. El primer paso será acceder a nuestro monedero. A continuación nos dirigimos hacia la izquierda y pulsamos en la opción que dice Node. Y empezaremos pulsando sobre el botón que dice Generar. Después de pulsar dicho botón tendréis que esperar unos segundos para que se muestre el script. Este script correrá 24/7 en nuestro servidor dedicado o VPS. Ahora necesitamos saber la IP pública de nuestro VPS o servidor dedicado. Todos los proveedores de VPS y servidores dedicados tienen herramientas similares donde podréis ver vuestra IP pública, habitualmente llamados panel de control o control panel. Ahora utilizaremos una herramienta que permita la transferencia de archivos de forma segura, como por ejemplo la herramienta WinSCP, utilizando el protocolo SFTP. Tendremos que poner aquí nuestra IP pública, el puerto que por defecto es el 22 si no lo habéis cambiado, vuestro usuario y la contraseña para conectar con vuestro servidor. Pulsamos en Login para establecer la conexión con nuestro servidor. A la parte izquierda tenemos nuestro equipo y a la parte derecha el servidor con el que estamos conectados. Tendremos que ir de nuevo a nuestro monedero, copiar el script tal y como hemos dicho antes, aquí lo tenéis. Utilizamos este botón de aquí. Y ahora volveremos a WinSCP para crear el archivo que permite ejecutar el nodo. Haremos clic derecho y le daremos a Nuevo archivo. Le ponemos de nombre, por ejemplo, node.sh y pulsamos en OK. Ahora pulsaremos Control V para pegar aquí el script, tal y como veis, y utilizamos el botón de arriba a la izquierda para guardar el archivo. Si cerramos la ventana, vemos que se ha creado el archivo node.sh en la parte derecha, es decir, en nuestro VPS o servidor dedicado. Podemos cerrar WinSCP porque ya hemos terminado con él. Lo siguiente es utilizar un cliente SSH como por ejemplo PuTTY para conectar con nuestro VPS o servidor dedicado. Una vez descargada e instalada esta herramienta, tendremos que ejecutarla y poner aquí nuestra dirección IP pública de nuestro VPS o servidor dedicado. Como antes, podemos consultarlo en nuestro panel de control o control panel. Ponemos la IP y pulsamos sobre Open. Aquí nos pedirá nuestros credenciales para poder conectar con el servidor. También podéis consultar estos datos en vuestro panel de control. Una vez conectados, el primer paso es dar permiso de ejecución al archivo node.sh. Para ello tenemos que utilizar el comando llamado chmod, con el parámetro añadido +x, como estáis viendo en la imagen. Lo siguiente es ejecutar el script en la terminal. Para evitar que el proceso se muera cada vez que cerremos la sesión con el VPS o con nuestro servidor dedicado, pondremos delante la orden nohub. De esta forma, aunque cerremos la sesión, seguirá ejecutando el nodo. Hecho esto, esperaremos un poco y pulsaremos Enter. A continuación, lo siguiente que vamos a hacer es ver que se está ejecutando el nodo en nuestro terminal. Para ver todos los procesos que se están ejecutando en nuestro servidor, escribimos htop y pulsamos Enter. En caso de haberlo hecho correctamente, veremos arriba a la derecha que se está ejecutando Velas Blockchain. Otra de las comprobaciones que debemos hacer es revisar que el puerto 30.304 está abierto. Para hacer esto, debemos realizar un escaneo de puertos a nuestro servidor dedicado o VPS. Por lo tanto, cogemos la IP pública de nuestro panel de control y a continuación utilizaremos una página como por ejemplo esta para realizar un escaneo y comprobar que el puerto 30.304 esté abierto. Ponemos nuestra IP pública y ponemos el puerto que queremos escanear. Pulsamos sobre escanear y el resultado debe ser algo similar a esto. Debemos de poder ver que el puerto está open. De no ser así, deberéis revisar las reglas de firewall en vuestro servidor VPS o servidor dedicado. Para finalizar, voy a cerrar la ventana de conexión SSH y volvemos a comprobar que el puerto 30.304 sigue ejecutándose. Si ejecutasteis el script utilizando nohub delante, así debería ser. Ahora solo nos queda convertirnos en stakers. Para ello volvemos a nuestro monedero y nos dirigimos a la parte de abajo donde dice Become Staker.
tendremos que utilizar una cantidad igual o superior a 1 millón. Después de decidir cuánta cantidad asignaremos al nodo, pulsaremos en Apply. Tendréis que esperar un tiempo antes de convertiros en validadores. Al principio apareceréis al final de la lista de nodos en color naranja. Pasado un tiempo, si volvéis al menú donde dice Node, veréis que os aparece esta ventana, donde os dirá que vuestro nodo está activo. Hasta aquí el video tutorial sobre cómo ejecutar vuestro nodo en un terminal SSH en un servidor privado o VPS. Esperamos que os haya servido de ayuda para todos aquellos que tengáis 1 millón de monedas o más y queréis experimentar con esta opción. Como siempre, si tenéis alguna duda o problema, podéis consultarnos en nuestros grupos y canales oficiales. Os dejamos todos los links en la descripción del vídeo. Un saludo a todos.